mueren solamente en ese país. Y según las estadísticas a nivel mundial, son aproximadamente más de 6 millones de niños que mueren diario, hermano, diario. Eso nos indica que hoy, mientras que nosotros estamos reunidos, alguien está muriendo de hambre, hermano. Estas son estadísticas, hermanos, que nos ponen a pensar el sufrimiento, hermano, que vive el ser humano. Hay mucho sufrimiento, la persecución de los cristianos en otros países. Hay mucho sufrimiento que vivimos cada uno de nosotros y cada persona a nivel mundial sufre, hermano, sufre bastante. Y en esta aflicción que estamos viviendo en estos tiempos, en esta pandemia, no es la excepción, hermano. Hay mucho sufrimiento. Probablemente, hermano, para algunos, esta pandemia ha sido unas vacaciones con internet gratis, no pagan casa, no pagan luz, no pagan agua, el cheque le sigue cayendo y probablemente es una vacación, pero a otras personas probablemente no. Probablemente, inclusive probablemente dentro del cuerpo de Cristo hay personas que vivían del día a día y hoy en día están pensando qué van a poner en su mesa el día de hoy, hermano. Y todas estas cosas, hermanos, nos indica que hay un gran sufrimiento en todo el mundo, hermano, en todo el mundo. Y muchas personas han llegado a decir, ¿es ajeno Dios al sufrimiento del hombre? ¿Qué hace Dios al respecto al sufrimiento de nosotros, hermano? Y es una respuesta que hasta cierto modo, hermano, si no tenemos el conocimiento bíblico, hasta cierto modo es aceptable. Pero vamos a ver, a la luz de la Biblia, cuál es la postura de Dios frente al sufrimiento del hombre, hermano. Dios no es ajeno al sufrimiento de cada uno de nosotros, hermano. Dios no es ajeno, y la lectura que leía mi hermano Norberto hace un momento en Éxodo nos responderá esta gran pregunta, hermano. ¿Es Dios ajeno al sufrimiento del hombre, al sufrimiento de sus hijos? Vamos a leer el libro de Éxodo, hermano, capítulo 3, el verso 7, que leía mi hermano Norberto. Dice la palabra: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, hermano. Wow, hermano, esta palabra para mí me llenaron bastante cuando leía esto al armar el mensaje. Wow, me llenaban muchísimo, muchísimo. Todo esto ocurre en el contexto, hermano, de la esclavitud de Israel en Egipto. Cuando leemos el libro de Éxodo, hermano, en el capítulo 1, vemos el contexto y dice que se levanta un rey que no conocía a José. Hermano, y este rey veía que el pueblo de Dios crecía en número. Este rey veía que el pueblo de Dios se multiplicaba en gran manera, hermano. Y sintió temor en él, porque él decía, se están multiplicando los israelitas. No vaya a ser que sean más que nosotros en número y nos declaren la guerra, hermano. Y es allí, hermano, todo el capítulo 1 relata, hermano, las aflicciones, hermanos, el sufrimiento del pueblo de Dios en aquel momento a manos de los egipcios, hermano. Era un sufrimiento terrible, hermano. Lo ponían a hacer los peores trabajos, los trabajos más físicos, y no se preocupaban por ello, hermano. Inclusive llegó un punto donde el rey dio una orden a las parteras que cada vez que nacían los niños lo mataran inmediatamente. Mucha aflicción vivió el pueblo de Israel a mano de los egipcios. Obviamente las parteras, por temor de Dios, no obedecieron ese mandato y no mataron a los niños que nacían del pueblo de Israel. Posteriormente el rey, al ver esto, hermano, decidió de que si ellos no la mataban, las parteras, al nacer los niños, él mandó a tirarlos en el río, hermano. ¿Usted se imagina eso, hermano? Que agarren a su hijo recién nacido y se lo tiren al río, hermano, para matarlos ahogados.
Wow, hermano, era una aflicción terrible, hermano, que estaba viviendo la nación de Israel, hermano. Todo esto en el capítulo 1. Cuando nos vamos al capítulo 2 de Éxodo, nos relata, hermano, nos relata el nacimiento de Moisés. Posteriormente, en el capítulo 3, hermano, es cuando Dios le hace el llamado a Moisés, hermano, en medio de una zarza de fuego. Dice que Moisés sentía curiosidad al ver que esa zarza, hermano, ardía, pero no se consumía, hermano. Y él fue allá a ver por qué esa zarza no se consumía. Y es allí, hermano, donde Moisés tiene un encuentro con Dios, hermano. Y tiene un diálogo, hermano, parafraseando lo que ocurrió allí, pero ocurrieron muchas cosas. Y en medio de ese diálogo que Moisés tiene con Dios, o que Dios tiene con Moisés, hermano, mire lo que Dios le dice a Moisés, hermano, en el verso 7 que acabamos de leer. En medio de ese diálogo, Dios le dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, hermano. Wow, hermano. Hermano, esto nos indica que Dios no es ajeno a la aflicción de su pueblo, hermano. Dios había visto la aflicción que estaban viviendo los egipcios, su pueblo a mano de los egipcios, hermano. Y sigue diciendo, y he oído su clamor, hermano. Wow. Dios había oído el clamor del pueblo. A causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, hermano. Hermano, la palabra nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios. Y desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros podemos encontrar grandes riquezas en la palabra de Dios, hermano. Lo único que nosotros no estamos bajo la ley, pero obviamente sí podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento y encontraremos grandes riquezas para nosotros, hermano. Y creo que esta es una de ellas. Hermano, yo sé que probablemente hay muchas personas sufriendo en estos momentos. Probablemente hay mucha aflicción dentro, inclusive, del cuerpo de Cristo, hermano. Pero Dios no es ajeno al sufrimiento de su pueblo, hermano. No hay una sola lágrima que el pueblo de Dios haya derramado sin que Dios lo sepa, hermano. Dios conoce todas sus aflicciones, hermano. Y él le decía, he visto la aflicción, hermano. Dios ha visto tu aflicción. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe por lo que estás sufriendo, hermano. Así como él la veía en su pueblo, en su antiguo pueblo, hermano, él la ve hoy en día en su pueblo. Él ve las aflicciones, hermano, que cada uno de nosotros pasamos, hermano. Dios no es ajeno al sufrimiento de sus hijos, de su pueblo, hermano. Y esta es una gran realidad, hermano, que muchas veces no vemos, porque en medio de la aflicción, hermano, lo primero que pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios, hermano, no se preocupa por lo que está pasando su pueblo? Pero vemos aquí, hermano, en este hecho, que el pueblo era oprimido de tal manera, estaba afligido, estaba sufriendo, pero Dios no era ajeno de todo lo que ellos estaban pasando, hermano. Esto nos da una gran lección y una gran enseñanza, hermano, a cada uno de nosotros, a su pueblo, hermano, que en medio de la aflicción, en medio de la circunstancia difícil que nosotros tengamos en nuestra vida, hermano, Dios está siempre pendiente, hermano, de nuestra situación. Dios conoce nuestros problemas. Dios conoce nuestra aflicción, hermano. Nunca pensemos de que Dios es ajeno a nuestra circunstancia, a nuestra situación difícil, hermano. Dios está allí, hermano. Y Dios está allí, hermano, no como un mero espectador, hermano. Él está viendo todo lo que está pasando. Él está viendo nuestro sufrimiento, hermano, y también Dios, hermano, nos ayuda a sobrellevar nuestros sufrimientos. Vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 4, el verso 12 y 13. Yo voy a ir un poco rápido por motivo del tiempo, pero usted lo puede leer, puede anotarlo y puede leerlo completamente en su hogar. Filipenses 4, capítulo 4, el verso 12 y 13. Dice la palabra: sé vivir humildemente
y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El 13 dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hermano, este pasaje ha sido uno de los pasajes más mal interpretados a lo largo del cristianismo, hermano. Muchos utilizan este pasaje como un eslogan de bendiciones, como un eslogan de superación personal. Vemos playeras con este versículo grabadas en ellas, vemos este versículo en los carros, vemos este versículo en todos lados, en los llaveros, y se ha utilizado como un eslogan, hermano, de que Dios te va a dar todos los anhelos y los sueños que tú tengas, hermano, pero obviamente el pasaje no se enfoca en que Dios va a cumplir tus sueños, hermano. El pasaje no se enfoca de que Dios va a cumplir lo que tú quieras. Porque yo quiero ser astronauta porque todo lo puede en Cristo, hermano. Pero si la cabeza no te da para ser astronauta, no puedes ser astronauta. Entonces el pasaje no va en esa línea de que Dios va a cumplir nuestros sueños, nuestras metas, sino que el pasaje va en otra línea y cuando leemos el contexto nos damos cuenta en qué línea va el pasaje, hermano. El verso 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad, hermano. Y el verso siguiente dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Vemos que este pasaje está hablando, hermano, del contentamiento del hombre ante cualquier circunstancia. El apóstol Pablo, hermano, vivió momentos difíciles, momentos duros, hermano, pero él decía que él estaba enseñado y estaba preparado para cualquier circunstancia que él tuviera en su vida, hermano. Y esto lo vemos reflejado a lo largo del ministerio del apóstol Pablo. Pasó momentos duros, pasó momentos difíciles, hermano, y él decía, yo estoy enseñado y estoy preparado para cualquier situación. Pero había un motivo, hermano, o había una razón por la cual el apóstol Pablo estaba preparado, hermano, para cualquier circunstancia de su vida. Y ese motivo está en el verso 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Wow. Algunas personas dicen que este pasaje solamente habla del contentamiento en las circunstancias, hermano. Pero este verso nos indica, hermano, que el apóstol Pablo todo lo podía en Cristo, porque era Cristo, hermano, el que fortalecía su vida en los momentos más difíciles que él tuviera, hermano. Hermano, y es Cristo el que fortalece nuestra vida en momentos duros, en momentos de aflicción, en momentos, hermano, en el cual pensamos que no hay salida. Es allí cuando Dios, hermano, envía las fuerzas para que el hombre pueda afrontar cualquier circunstancia, hermano. Hermano, y cuando las personas están lejos de Dios, veía un artículo en la televisión hace unos días atrás que decía que a nivel mundial, este tiempo de pandemia, hermano, es cuando las personas se están suicidando, hermano. Este tiempo de pandemia ha sido el tope o el pico más alto de los suicidios a nivel mundial, hermano. Porque no está Dios en la vida del hombre, amado hermano. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en la vida, hermano, no importa la circunstancia que tengamos, decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era Cristo que fortalecía la vida del apóstol Pablo en todas las circunstancias duras que él tuviera, amado hermano. Entonces vemos, hermano, cómo Dios conoce nuestro problema, nuestra situación, nuestra dificultad. Dios la ve, hermano. Dios siente cuando su pueblo está sufriendo. Y vemos, hermano, en Filipenses, cómo Dios fortalece a su pueblo en medio de las situaciones difíciles de la vida, hermano. Hermano, hay muchas personas que predican un falso evangelio que dice que en este mundo no vamos a padecer, que en este mundo no vamos a sufrir, que en este mundo no vamos a tener enfermedad, hermano. Algunos le llaman
la teología de la prosperidad o el falso evangelio de la prosperidad, hermano. Que obviamente es falso, porque la Biblia no enseña tal cosa, hermano. La Biblia enseña que en el mundo tendréis aflicción. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, pero siguió diciendo, pero confiad, confiad. Pero en el mundo, hermano, tendremos aflicción, hermano, y eso no podemos negarlo. Todos los hombres de Dios a lo largo de la Escritura, hermanos, sufrieron en gran manera. Sufrieron, hermano. Pero el consuelo, hermano, de nosotros los cristianos es que Dios no es ajeno al sufrimiento del hombre, hermano. Dios está viendo la situación difícil que tú estás afrontando en estos momentos. Dios está viendo la situación que yo estoy afrontando, hermano. Y no solamente la está viendo, sino que está enviando fortaleza a tu vida, hermano, para que tú puedas soportar cualquier situación que tú tengas en estos momentos. Hermano, en el mundo vamos a tener aflicción, hermano, pero Dios nos promete que en el día, hermano, cuando partamos con Él, cuando vayamos a su presencia, ya sea que muramos o que el Señor nos mande a llamar primero, dice que cuando estemos con Él, entonces allí se acabará el sufrimiento, hermano. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 21, el verso 4. Dice de la siguiente manera: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, hermano. Dios nos hace una promesa futura, hermano, que si nos mantenemos en Él, que si seguimos en obediencia al Evangelio, hermano, cuando estemos allá en su presencia, se acabará el sufrimiento de la humanidad, hermano. Allá se acabará el sufrimiento, hermano, pero mientras estemos en esta tierra, mientras seamos peregrinos y extranjeros, hermano, en esta tierra, vamos a sufrir, hermano. Vamos a sufrir, pero nunca dudemos, hermano, jamás, ni por un minuto dudemos de que Dios es ajeno al sufrimiento del hombre, hermano. Nunca lo hagamos, porque Dios está allí, Dios está viendo, Dios está escuchando el sufrimiento, el clamor de su pueblo, y Dios envía la fortaleza para que su pueblo pueda afrontar las circunstancias más difíciles que ellos puedan tener en su vida, amado hermano. Yo lo bendiga grandemente en esta hora, hermano. No sé si me pasé de los 15 minutos. Este era lo que yo quería compartir con ustedes, con el pueblo de Dios. Que nunca dudemos, hermano. Jamás, jamás, hermano. No importa la situación difícil que estemos viviendo. Nunca dudemos de que Dios no está con nosotros, hermano. Él nos ha hecho tantas promesas, hermano, que Él nos sostendrá con su diestra. Que Él estará allí con nosotros hasta el fin de los tiempos, hermano. Tantas promesas universales para el pueblo de Dios, que tenemos que apropiarnos de esas promesas, hermano, y saber de que en los tiempos duros, en los tiempos difíciles, Dios está allí. Dios está viendo. Dios está escuchando, hermano. Y Él no nos deja solo, hermano. Él no nos desampara, sino que nos fortalece para que nosotros sigamos adelante en este caminar cristiano y no desmayemos, amado hermano. Dios lo bendiga y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermano. Amén. Bendiciones. Amén.